Quiero partir por agradecer al Colegio Médico de Chile y a Falmet por la invitación. Me es muy grato estar hoy día con ustedes. Quiero aprovechar también de celebrar la iniciativa, de difundir entre los asociados los conocimientos sobre libre competencia. La Fiscalía Nacional Económica es principalmente conocida por sus acciones de persecución e investigación de ilícitos anticompetitivos, pero naturalmente nuestra razón de ser no es sancionar personas, sino tener mercados, ojalá, lo más competitivos posible. En ese sentido, tan importante como la persecución o la investigación de infracciones a la libre competencia es también la difusión y la promoción del contenido de la legislación de libre competencia, y en ese sentido agradecemos y celebramos la iniciativa tanto del Colegio Médico como de Falmet de generar esta instancia. Y quiero por último agradecer a cada uno de los asistentes por su interés y por su paciencia de estar un viernes en la tarde escuchando sobre asociaciones gremiales y libre competencia. Aquí hay un breve temario de los temas que vamos a tratar hoy. Se me ha pedido que exponga en este segundo módulo respecto de una guía que publicó la Fiscalía Nacional Económica el año 2011, respecto de los riesgos que las asociaciones gremiales pueden generar para la libre competencia, y entregando recomendaciones a esas asociaciones para evitar o minimizar, ¿no es cierto?, estos riesgos que las asociaciones gremiales pueden generar en el contexto de la libre competencia. Le voy a explicar muy brevemente qué es una asociación gremial de acuerdo a nuestra legislación vigente y qué es también una asociación gremial para efectos de la libre competencia, que no es exactamente lo mismo que la definición legal de una asociación gremial. Luego de eso quiero destacar la importancia que tienen las asociaciones gremiales, tanto para sus miembros como para la sociedad en su conjunto. Cuando nosotros publicamos esta guía se nos acusó de considerar a las asociaciones gremiales como organizaciones ilegales, poco menos, nada más lejos de la intención de la Fiscalía Nacional Económica. Reconocemos plenamente su importancia, tanto para la sociedad como para cada uno de los miembros de cada asociación. Sin embargo, y como reconoce la propia guía, las asociaciones gremiales pueden traer riesgos para la libre competencia. Voy a ocupar el grueso del tiempo que me han otorgado para describir cuáles son los riesgos que las asociaciones gremiales entrañan para la libre competencia y aprovechar de entregar también algunas recomendaciones de cómo evitar, ¿no es cierto?, que estos riesgos se concreten. Por tratarse de una materia un tanto árida y por ser viernes en la tarde, voy a tratar la materia refiriéndome en la medida de lo posible a casos que hayan existido en la jurisprudencia chilena, que hayan involucrado a asociaciones gremiales. Yo creo que eso permite dotar de un contenido más concreto y más específico, ¿no es cierto?, las normas, que como mencionaron hoy día en la mañana, son bastante amplias, y también el contenido mismo de la guía, que si bien otorga una orientación general, puede ser difícil de aplicar a veces a casos concretos, y en ese sentido creo que puede aportar a delinear, ¿no es cierto?, los contornos de la legislación de competencia, proveer algunos ejemplos de conductas que han sido consideradas anticompetitivas en el contexto de funcionamiento de las asociaciones gremiales. Y de todos los riesgos que están detallados en la guía, quiero concentrarme especialmente en los que yo creo que son de mayor interés para las asociaciones gremiales médicas. Eso es en lo grueso de lo que vamos a ver el día de hoy. Espero alcanzar a cubrir todos los contenidos, y si no, espero poder profundizar en los que sean de mayor interés para ustedes en el contexto de las preguntas que veremos al final. Bien, ¿qué es una asociación gremial? Están, como les decía, definidas en la ley. Son organizaciones que reúnen personas, naturales o jurídicas, para promover las actividades o intereses que les son comunes, ¿no es cierto?, a esas personas naturales o jurídicas en razón de su profesión, de su oficio o de la rama de producción a la que pertenecen. Legalmente, las asociaciones gremiales son una forma de organización jurídica, como las corporaciones, como las fundaciones o como las sociedades, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de libre competencia, el concepto que importa para definir algo como una asociación gremial no es que la organización se haya constituido como asociación gremial conforme al decreto ley 2757, sino que se trata de una organización que
sin absorber la actividad comercial individual de sus miembros, busca promover sus intereses comunes en razón de su profesión, de su oficio o de su rama del comercio. Puesto en términos más técnicos de libre competencia, nosotros entendemos como asociaciones gremiales, y me voy a referir como asociaciones gremiales en lo que sigue en mi presentación, no solo a aquellas que estén constituidas legalmente como asociaciones gremiales, sino todas aquellas organizaciones que reúnan competidores, ¿no es cierto?, sin que estos dejen de competir entre sí. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, cuando dos profesionales se asocian o cuando dos sociedades se fusionan, ¿no? Para insistir en la explicación y que quede claro, porque entiendo que es un tema que se trató en las preguntas hoy en la mañana, se trata de asociaciones que reúnen, ¿no es cierto?, personas naturales o jurídicas para promover sus intereses comunes sin que esas personas naturales o jurídicas integren su actividad económica. O sea, siguen siendo agentes económicos independientes en el mercado, pero a través de esta asociación gremial, cualquiera sea su forma legal, promueven, ¿no es cierto?, los intereses de sus asociados. Eso se diferencia, por ejemplo, de una sociedad, ¿no? Cuando dos o más médicos se reúnen y forman una sociedad, o cuando dos o más médicos se reúnen y forman una clínica. Eso no constituye una asociación gremial. ¿Por qué? Porque pasan a ser un agente económico todos considerados en su conjunto, ¿no es cierto? Las asociaciones gremiales, la diferencia que tienen es que promueven los intereses comunes sin integrar, ¿no es cierto?, la actividad económica de sus miembros. Como decía, las asociaciones gremiales son muy importantes, tanto desde el punto de vista de la comunidad en general, como también para sus asociados. Para sus asociados permiten, ¿no es cierto?, articular la defensa de los intereses comunes, y permite también a los asociados un acceso eficiente a información y a determinados beneficios que pueden ser muy importantes para los miembros de la asociación gremial. Y tienen también un valor social, ¿no? Tienen un valor no solamente para quienes integran cada una de las asociaciones gremiales, sino para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, son una expresión del derecho de asociación, que constituye un derecho humano y político básico de la civilización occidental, tal como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nuestra Constitución de 1833, pasando por la del 25 y en nuestra Constitución actual. Constituyen una extensión de la libertad de reunión y de expresión, y permiten que los intereses que hay en la sociedad civil se articulen, se organicen y provean en ese sentido también un límite a la actividad estatal, ¿no? Y son también, además de constituir la expresión de un derecho político, son también una fuente de información muy importante para el diseño y la implementación de políticas públicas. Las discusiones legislativas siempre incluyen la opinión de las asociaciones gremiales, porque es muy importante poder recoger no la opinión de cada uno de los miembros de esa asociación gremial, sino articular, organizar, condensar, ¿no es cierto?, esas miradas. Y lo mismo pasa, y un buen ejemplo de eso creo es lo que ocurrió en la pandemia. El Colegio Médico ha jugado un rol importantísimo en este sentido, y ese es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo las asociaciones gremiales pueden contribuir al diseño, a la implementación de políticas públicas, a recoger el conocimiento experto de un determinado grupo de profesionales o de otro tipo de organización. Así que el primer punto que quería dejar en claro es que la Fiscalía Nacional Económica reconoce la importancia y promueve incluso la existencia, ¿no es cierto?, de asociaciones gremiales. Sin embargo, y ese es el tema que nos reúne hoy, estas asociaciones gremiales pueden también generar riesgos para la libre competencia. Ya lo decía Adam Smith en su famosa Riqueza de las Naciones del año 1776, decía: rara vez una reunión de gente de un mismo rubro, aun cuando sea solo por diversión, no termina en una conspiración contra el público o en alguna forma de acuerdo para subir los precios. Es imposible prevenir, decía Smith, que dichas reuniones tengan lugar por una ley que resulte aplicable en la práctica o en los hechos, o que sea consistente con la libertad y con la justicia, un poco lo que veíamos recién, ¿no es cierto? Sería contraria a la libertad o a la justicia cualquier legislación que impidiera que las personas del mismo gremio se reunieran entre sí. Pero, dice Smith, aunque una ley no pueda entorpecer dichas reuniones entre gente de un mismo rubro,
no debe hacer nada para facilitarlas y mucho menos debe hacerlas necesarias, ¿no? Traigo esta cita para mostrar que la preocupación por la reunión de competidores tiene una larga data. ¿Por qué la Fiscalía Nacional Económica confeccionó y puso a disposición del público una guía de asociaciones gremiales y libre competencia? No solo porque Adam Smith haya dicho que eran riesgosas, ¿no? Es una cuestión que ha recogido la experiencia comparada de otras jurisdicciones como un tema riesgoso y que por tanto requiere orientación para la comunidad en general. Antes de lanzar la guía, la Fiscalía sabía que existían orientaciones de este tipo y habían sido necesarias, ¿no? Tanto de la OCDE, de la International Competition Network, de Canadá, Estados Unidos, del Reino Unido, de la Unión Europea, de Alemania, de Nueva Zelanda, ¿no? Hay un reconocimiento generalizado en el mundo desarrollado de la importancia de difundir entre las asociaciones gremiales los riesgos que estas pueden entrañar para la libre competencia. También nos mostraba lo mismo la evidencia empírica. Existen múltiples estudios que muestran que en los carteles que han sido al menos conocidos o descubiertos, en muchos de ellos existe participación de asociaciones gremiales. Un estudio de Levenstein-Soslow del año 2006 muestra, de acuerdo a el panel de datos que ellos tenían, que en al menos un tercio de los carteles de la evidencia con la que ellos contaban, incluía la participación de una asociación gremial. Hay un estudio también de Hay y Kelly del año 74, un poco más viejo, que también tiene una base grande de carteles descubiertos alrededor del mundo, y muestra que en más del 80% de los carteles estudiados que tenían 15 o más partícipes había una asociación gremial, y en el 100% de los carteles que tenían 25 o más miembros participaba una asociación gremial. Esto se debe naturalmente a que organizar un cartel es costoso, ¿no? Y cuando son muchos partícipes, las asociaciones gremiales pueden servir, ¿no es cierto?, como mecanismo de articulación de estos carteles. Y por último, teníamos mucha experiencia previa en Chile, aunque no haya sido muy conocida la legislación chilena de libre competencia data del año 59, a propósito de la misión Claim-Sachs. Y hay una larga historia de libre competencia en Chile. El año 2010, antes de publicar esta guía, le pedimos un estudio a la Universidad de Chile para que revisara la experiencia previa de nuestras instituciones de libre competencia con casos que hubieran involucrado a asociaciones gremiales, y este estudio de la Universidad de Chile mostraba que entre el año 74 y el año 2010 habían habido 83 casos en Chile que involucraban a alguna asociación gremial. Esto explica entonces que, dadas estas circunstancias, ¿no?, la evidencia implica que existía lo que ocurría en jurisdicciones comparadas o a nivel internacional, y la propia experiencia chilena mostraba que las asociaciones gremiales podían, ¿no es cierto?, generar riesgo a la libre competencia, y hacían necesario, desde el punto de vista de la Fiscalía, orientar a las asociaciones gremiales respecto de cuáles eran estos riesgos y ofrecer también algunas recomendaciones para precaver o evitar que esos riesgos se materializaran, o al menos reducir la posibilidad de que esos riesgos se materializaran. Vamos entonces ahora a tierra derecha. ¿Cuáles son estos riesgos que entrañan o pueden entrañar las asociaciones gremiales? El primero y el más importante, probablemente el que voy a destinar más tiempo hoy día, es la formación de carteles, ¿no? Existe en la experiencia internacional y nacional bastante evidencia de que las asociaciones gremiales pueden servir, por un lado, como vehículo o como articulador de una colusión, participar directamente en la conformación de un acuerdo colusivo, o que puedan proveer una instancia para que esto ocurra, sin que la asociación gremial directamente participe, ¿no es cierto?, o articule un acuerdo anticompetitivo. Es posible que a instancias de la asociación gremial, después de sus reuniones, por el hecho de que junte competidores, pueda propiciar ocasiones, ¿no es cierto?, para que acuerdos de esta naturaleza puedan ocurrir. Pero, ¿qué es un cartel?, ¿no? Esto fue respondido de manera muy completa hoy en la mañana, pero quiero repasar un poco esa definición, ¿no es cierto?, que está contenida en el artículo 3º letra A del Decreto Ley 211,
Y quiero ilustrar su contenido, como les dije al comienzo, mostrando casos en que participe una asociación gremial y que haya cumplido con las distintas partes de este tipo de contenido en el artículo tercero letra A. Entonces, el artículo tercero letra A sanciona los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí. Quiero detenerme en el que involucren por dos razones que son importantes. La primera, esto quiere decir que no solamente se puede sancionar a los competidores que acuerdan algunas de las cosas que vamos a revisar a continuación, sino también a quienes participen. Lo que importa para el tipo infraccional contenido en la ley es que participen competidores, pero no es necesario, o sea, no solo los competidores pueden ser sancionados. Esto es importante desde el punto de vista de las asociaciones gremiales, quienes también pueden ser sancionadas por esta infracción al artículo tercero letra A. Y lo segundo que es importante es que deben involucrar competidores. Quiero insistir aquí en un punto que hice antes, que se tocó también en la mañana, ¿no? No todas las personas de un mismo rubro, para ocupar las palabras de Adam Smith, son necesariamente competidores entre sí. Quienes se integran, ¿no es cierto?, para pasar a formar un agente económico nuevo, no son competidores entre sí, dejan de serlo. Para llevarlo a los casos que van a ver mañana y que comentaron en parte hoy día en la mañana, dos médicos que forman una asociación e integran de manera real y efectiva su capital, sus riesgos, se integran clínicamente, dejan de ser competidores entre sí y pasan a ser una entidad económica nueva, ¿no? Entonces los acuerdos que ellos puedan establecer entre sí no pueden ser carteles. Pueden eventualmente, si es que un conjunto de médicos que tenga un porcentaje de participación de mercado muy alto, formara, por ejemplo, una sociedad realmente integrada, crearan una clínica, todos los especialistas de una determinada especialidad en un lugar, eso eventualmente podría traer problemas desde el punto de vista de las fusiones, otro tema que vieron hoy día en la mañana, pero no desde el punto de vista de los carteles. Cuando distintos agentes económicos que compiten entre sí, ¿no es cierto?, dejan de competir entre sí y se vuelven un solo agente económico, esos ex agentes económicos independientes no pueden conspirar entre sí, no pueden generar un cartel, porque pasan a ser una sola entidad, un solo agente económico. Bien, ¿qué tipos de acuerdos entre competidores están sancionados en nuestra legislación? En primer lugar, y en los más conocidos de todos, ¿no es cierto?, los acuerdos para fijar precios. En diciembre del 2012, la Fiscalía Nacional Económica acusó a todas las líneas de taxibuses de Valdivia y a la asociación gremial que las reunía de acordar dos aumentos sucesivos de precios del transporte público en la ciudad de Valdivia, una el año 2008 y otra el año 2011. Respecto de esta segunda alza, o sea, del año 2011, la AG, que reunía a todas las líneas de taxibuses, y sus integrantes se defendieron diciendo que el acta que existía de esa reunión del año 2011 y en cuya reunión, ¿no es cierto?, según la Fiscalía se habría acordado el alza de tarifa, no hacía mención alguna a este eventual acuerdo, ¿no es cierto? El acta de esta reunión de 2011 en que según la Fiscalía se habían acordado los precios no daba cuenta de ese acuerdo. Sin embargo, luego de que la Fiscalía hiciera periciar por la Policía de Investigaciones esas actas, se descubrió que se había eliminado el contenido colusivo de las mismas. Y efectivamente, de acuerdo a la propia acta, los competidores reunidos en el contexto de la asociación gremial habían acordado esta segunda alza del año 2011. Esto le valió a las líneas taxibuses de Valdivia y a la asociación gremial que las reunía, ¿no es cierto?, sanciones desde el punto de vista de la libre competencia establecida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ratificada más tarde por la Corte Suprema. Este, de nuevo, es un caso que provee un ejemplo en que una asociación gremial que reúne a líneas, ¿no es cierto?, de taxibuses que en principio debieran competir entre sí por los recorridos, que en vez de hacer eso, en el seno de la asociación gremial acordaron, ¿no es cierto?, aumentar las tarifas que el público pagaba por los pasajes. Pero no solo la fijación de precios puede constituir una infracción a la libre competencia o un cartel, ¿no es cierto? Existen otros mecanismos quizás menos famosos o menos conocidos que pueden tener el mismo efecto o un efecto similar. Una segunda hipótesis que establece la ley son acuerdos que involucren a competidores entre sí y que permitan limitar la producción. Como ustedes saben, el efecto es prácticamente el mismo, ¿no es cierto? Si es que la cantidad de bienes o servicios disponibles en el mercado es limitada,
los precios de los bienes o servicios van a ser más altos. Entonces, el efecto es el mismo, y por lo mismo también está contemplado como una infracción o como un cartel en nuestra ley. En la lámina que pueden ver hay un correo del gerente general de la Asociación Gremial de Productores de Pollo, la APA, dirigido a los ejecutivos de las 3 empresas que eran parte de la asociación gremial, AgroSuper, Aristía y Don Pollo. Y le dice, para dar cumplimiento a los acuerdos suscritos, la empresa AR, dice ahí que es Aristía, y SP, que es AgroSuper por Superpollo, deberían disminuir su oferta semanal en 20.000 unidades durante las próximas 10 semanas. En todo caso, esas cifras se revisarán semanalmente y se informarán los ajustes. Y luego agrega que la carga total recomendada para APA 3, esto es las 3 empresas miembros de la Asociación Gremial de Productores de Pollo, la APA, durante las próximas 4 semanas es de 2.530 unidades. Esta cifra se revisará y ajustará periódicamente. Lo que podemos observar aquí es el acuerdo que fue acusado por la Fiscalía Nacional Económica y sancionado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, en que lo que hacía la APA, la Asociación Gremial, era reunirse, ¿no es cierto?, una vez al año para hacer lo que llamaban ellos una proyección de demanda, que en realidad quedó establecido en el juicio, era una decisión de cuánto producir, ¿no es cierto?, durante el año siguiente, y luego hacían ajustes semanales o mensuales, ¿no es cierto?, respecto de lo que habían establecido para el año. Ese correo, que es una de las muchas pruebas que obran en el juicio, da cuenta, ¿no es cierto?, de cómo la APA, la Asociación Gremial de los Polleros, manejaba esta limitación de la producción, cuyo efecto, naturalmente, como mencioné antes, es el mismo que el de acordar precios. Si es que la oferta en el mercado es limitada, los precios deben tender a subir. Se le preguntó en juicio al remitente y a los destinatarios de este correo para que dieran explicaciones sobre su significado. El gerente general de la APA, que fue quien escribió el correo, dijo sencillamente, al ser preguntado como testigo en el tribunal, que desgraciadamente no lo puedo explicar porque no lo recuerdo ni reconozco las circunstancias en que se puede haber enviado. Yo no reconozco ni recuerdo este correo. El gerente general de AgroSuper, por su parte, dice, estoy dentro de los remitentes, no me consta porque no me acuerdo. La verdad es que no sé a qué acuerdo puede referirse el correo electrónico. Lo que le puedo decir es que AgroSuper jamás ha participado en un acuerdo que establezca algún tipo de disminución de la oferta o de un acuerdo de regulación de la oferta en ningún tiempo. Como le digo, no me acuerdo de ese correo. El gerente de Aristía, por su parte, dice, sí lo recibí, viene dirigido a mí, desconozco a qué se refiere, la expresión los acuerdos suscritos contenida en el correo, porque nosotros no participamos de un acuerdo, no soy yo el que mandó el mail, no tengo respuesta porque desconozco el acuerdo al que aquí se hace referencia. Esas fueron las explicaciones que pudieron dar para esta evidencia que la Fiscalía incautó en dependencia de la APA. Este es un ejemplo, como les decía entonces, de esta segunda forma en que las asociaciones gremiales o los carteles pueden, ¿no es cierto?, afectar el precio que en definitiva pagan los consumidores por bienes o servicios por los que debieran, en principio, ¿no es cierto?, los productores oferentes estar compitiendo. Una tercera forma de colusión entre competidores es asignarse zonas o cuotas de mercado. Voy a recurrir aquí nuevamente al caso Pollo. Como les decía recién, el acuerdo consistía en determinar cuánto se iba a producir durante el año siguiente y luego hacer ajustes, ¿no es cierto? Pero había que decidir cómo se iban a repartir entre sí, ¿no es cierto?, esa producción, cuánto iba a producir cada quien, ¿no? Si vamos a fijar que van a ser 100.000 toneladas durante el año, bueno, ¿cuántas produce AgroSuper? ¿Cuántas produce Aristía? ¿Cuántas produce Don Pollo? Entonces era necesario para que este acuerdo también pudiera mantenerse, ¿no es cierto?, que determinaran cuánto de esa producción que habían establecido en conjunto iba a ser llevada a cabo por cada uno de los miembros. En el gráfico de la mano derecha pueden observar las participaciones de mercado durante un lapso un poco menor a 10 años en el mercado del pollo en Chile. Como pueden ver, se trata de participaciones tremendamente estables. Ahora, como ustedes saben, el hecho de que existan participaciones estables por sí mismo no prueba que exista corrupción. Sin embargo, como pueden ver en la cita de la izquierda de su pantalla, esta es la declaración que hizo el gerente general de una de las empresas de pollo, nada menos que al diario Mercurio, lo que solamente muestra el poco conocimiento que tenían de la legislación de competencia. Dice, en los pollos pretendemos mantener el mercado que hemos conquistado y crecer
junto al país. Con Agristía y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte, a través de la cual, hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado. No nos vamos a quemar por un 1% más, ¿no? Ese 1% más por el que no van a quemarse supone, ¿no es cierto?, naturalmente un perjuicio tremendo a los consumidores. Esta es una muestra, ¿no?, de cómo, además de acordar las cantidades que iban a producir en el mercado del pollo, se asignaban, ¿no es cierto?, las cuotas que cada uno de ellos podía producir. Lo mismo pasa, y esto no está en el caso pollo, pero tenemos algunos otros casos en que se asignan zonas, ¿no?, en que dicen, ok, tú vas a producir en esta zona, yo voy a producir en esta otra, lo que hace también, naturalmente, que dejen de competir geográficamente. Se les decía que pueden no solo asignarse zonas, ¿no es cierto?, o sea, no solamente asignarse cuotas, como hizo la Asociación Gremial de los Productores de Pollo, sino que también es posible que los competidores, a través de una asociación gremial, acuerden también zonas, ¿no es cierto? Y una última hipótesis que todavía no requiere poder de mercado es afectar el resultado de procesos de licitación. En 2016, la Fiscalía Nacional Económica acusó un acuerdo entre los laboratorios Biosano, Fresenius Kabi y su filial Sanderson, relativo a la afectación de licitaciones convocadas por la Cenabás para adquirir ampollas. El cartel operaba básicamente acordando los precios de referencia a los que iba a ofertar cada una de las empresas en estas licitaciones y determinando quién iba a ser la empresa ganadora. En la hoja Excel que pueden ver en el lado derecho de su pantalla, que fue incautada a una de las empresas que luego fueron sancionadas, pueden ver que en las columnas O y S se muestran los precios a los que acordaron presentarse Biosano y Sanderson Fresenius. Como en otras ocasiones del cartel, las requeridas utilizaron el color institucional de cada una de las empresas, el verde para Biosano y el azul para Sanderson, para determinar quién iba a ser la ganadora de cada una de esas licitaciones. En los hechos, Sanderson Fresenius ofertó más bajo en todas las licitaciones marcadas con el color azul, y Biosano ofertó más bajo y por tanto resultó adjudicatario en cada una de las licitaciones marcadas con el color verde, ¿no es cierto? Las últimas modificaciones hechas a esta planilla Excel fueron anteriores a las ofertas que efectivamente se presentaron en la licitación, por lo cual esto naturalmente sirvió de prueba para mostrar que se habían coludido. En este caso, a diferencia de los otros que había mencionado, la asociación gremial no fue el lugar donde se articuló el acuerdo, pero sí sirvió de ocasión para que las empresas concretaran estos acuerdos. La asociación gremial en este caso no tuvo ninguna participación en el acuerdo. Uno de los involucrados en el cartel declaró ante la Fiscalía que en la mayoría de los casos, en casi el 90% de las reuniones, se concertaban después de la asociación gremial, que era Silfa en este caso, y ahí abajo en el estacionamiento donde estaban las oficinas de Silfa se quedaban conversando 5 o 10 minutos, o en un café que había al frente, un café Habana, donde se conversaba lo que pensaban postular. ¿Se escucha mejor ahora o no? Sí. ¿Perdón? Sí, ¿sí? Yo lo escucho bien. Igual. Perfecto. Esto muestra entonces una última forma, ¿no es cierto?, de lo que ya se llaman carteles duros, mediante las cuales los competidores pueden, sea a través de la asociación gremial o con ocasión de las reuniones de una asociación gremial, afectar la libre competencia, afectar a los consumidores, en este caso al Estado, que a través de Cenabás compraba, ¿no es cierto?, o sigue comprando las ampollas. Existen otras dos hipótesis que, a diferencia de las anteriores, no requieren, o sea, sí requieren probar poder de mercado, que son sancionables, pero es necesario mostrar que estos competidores involucrados en el acuerdo tienen poder de mercado. La primera es acuerdos entre competidores que consistan en determinar condiciones de comercialización de los productos. ¿Qué quiere decir esto? En septiembre de 2005, la Fiscalía Nacional Económica acusó a 5 ISAPRES abiertas de coludirse para reducir la cobertura de carátula de los planes ofrecidos por cada una de ellas, dejando de ofrecer planes que tuvieran un 100% de bonificación para prestaciones hospitalarias y un 80% para prestaciones ambulatorias, y pasaron de manera simultánea en mayo de 2002 todas ellas, o 4 de ellas en realidad, a ofrecer en forma simultánea una cobertura de 90%
para las bonificaciones de prestaciones hospitalarias y de un 70% para las prestaciones ambulatorias. La Fiscalía lo que dijo, ¿no?, en este caso fue que la coincidencia en el paso de ofrecer planes 100, 80 a 90, 70 fue producto de una colusión entre estas ISAPRES. El tribunal, desgraciadamente, desestimó la acusación de la Fiscalía Nacional Económica y señaló que si bien las ISAPRES habían tenido poder de mercado para actuar en forma conjunta, no se había acreditado por parte de la Fiscalía que el cambio en la cobertura de los planes respondiera a una acción coordinada entre ellas y que el comportamiento paralelo, ¿no es cierto?, en el mercado podía deberse a que unas ISAPRES hubieran seguido o copiado a otras. La similitud de acción o conductas paralelas por parte de varios competidores podría tener varias explicaciones, dijo el tribunal. Alternativas a la colusión, sea la reacción individual, aunque en paralelo de cada una de ellas, o bien la decisión de seguir la misma política comercial iniciada por un competidor, sin que necesariamente, dice el tribunal, haya mediado un acuerdo o concertación entre las ISAPRES. Con todo, al analizar las características del mercado que hacían posible una colusión entre las ISAPRES, el tribunal tuvo especialmente en cuenta la actividad de la asociación gremial que las reunía. Y de ahí viene la cita que muestra la lámina que están viendo en este momento. Por su parte, el voto de minoría fue una votación dividida, donde 3 estuvieron por absolver y 2 por sancionar. El voto de minoría tuvo también presente la importancia de una asociación gremial, y dijo que en este contexto también está demostrado, ¿no es cierto?, que entre las requeridas existen intercambios de información frecuentes y formalizados a través de una asociación gremial que las reúne y en la que se adoptan con regularidad, dice el voto de minoría, decisiones acerca de los componentes de la oferta de las ISAPRES que en un contexto de competencia deberían ser tomadas en forma individual por cada una de ellas. La Corte Suprema le dio la razón al voto de mayoría, las ISAPRES fueron absueltas, y quisiera aprovechar esta mención para hacer una brevísima precisión terminológica, muy menor a lo que se explicó hoy día en la mañana, en la exposición de Magdalena, que es la diferencia entre un cartel, una práctica concertada y el paralelismo consciente. Los carteles son casos en que existe con claridad evidencia, ¿no es cierto?, de acuerdo, de concertación de voluntades entre competidores para afectar cualquiera de las variables de competencia que hemos mencionado, ¿no?, precios, cantidades, etc. Las prácticas concertadas son casos en que sin existir directamente un acuerdo entre los competidores, existen ciertos flujos de información, encuentros, que reducen la intensidad competitiva en el mercado y al que las partes concurren en forma voluntaria. ¿Cuál es el típico caso de esto? Los casos de intercambios de información. Si una empresa le manda una lista de precios futura a otra, y a su vez quien la recibe le envía a su competidor su lista de precios futuros, es posible que no exista directamente un acuerdo de qué precio cobrar, y por tanto no pueda ser acreditado un cartel propiamente tal. Sin embargo, esa conducta, ¿no es cierto?, que reduce la intensidad que uno esperaría en un mercado competitivo, ¿no es cierto?, donde las empresas toman en forma individual sus decisiones comerciales, es alterada por este intercambio de información. Ello constituye un ejemplo de una práctica concertada. Hay que distinguir estas dos conductas que son sancionables, ¿no es cierto?, los carteles y las prácticas concertadas, de el paralelismo consciente. El paralelismo consciente se supone que dos empresas que son independientes entre sí, ¿no es cierto?, logran algo así como un equilibrio supracompetitivo sin que exista ni acuerdo ni flujos de información entre ellas. Una pregunta esta mañana respecto de la transparencia en los aranceles. Decía, si es que los aranceles son transparentes, yo sé que hay un médico que está cobrando, ¿qué es lo que está cobrando cada médico a la ISAPRE, o cuál es el acuerdo que tiene? ¿Qué pasa si yo, de manera individual, sin concertarme con él, recibo esa información y lo que hago es que igualo mi precio al máximo que hay disponible en el mercado? Eso puede ser entendido como un paralelismo consciente, ¿no es cierto? Son empresas, en este caso competidores médicos, pero lo mismo puede aplicarse a cualquier otra mercado, ¿no es cierto?, en que las empresas de manera individual se anticipan a las reacciones de sus competidores y determinan de manera autónoma sus decisiones en el mercado. Esto puede producir un equilibrio anticompetitivo, pero no es sancionable desde el punto de vista de la libre competencia. Esto fue precisamente lo que ocurrió en el caso de las ISAPRES. En la opinión nuestra y en la opinión del voto de minoría, existía evidencia suficiente de que el cambio simultáneo de planes 180 a 90-70
no había sido solo simultáneo, sino que había sido producto de un acuerdo entre las ISAPRES, pero el voto de mayoría y la Corte Suprema con posterioridad entendió que la Fiscalía no había al menos acreditado que eso se debiera a un acuerdo, y que era perfectamente posible que una de las ISAPRES hubiera sido el jugador que movió primero, por así decirlo, y las otras hubieran entendido que iba en su autointerés y sin comunicarse con las otras ISAPRES, hubieran cambiado también las condiciones de comercialización de sus planes, ¿no? Esto en principio no es sancionable por la libre competencia por una razón muy sencilla: no hay forma estructural de sanción que le pueda impedir a los competidores adaptarse de manera inteligente a lo que sus competidores hacen. Lo que sí podemos prohibir y sí podemos sancionar y sí podemos cambiar, ¿no es cierto?, es que tengan contactos entre sí, que acuerden, que hayan flujos de información. Pero no hay forma, sin regular precios, por así decirlo, en que podamos impedirle a las empresas adaptarse de manera inteligente a las decisiones comerciales de sus competidores. Eso quería agregar para distinguir terminológicamente carteles o colusiones, ¿no?, a prácticas concertadas y paralelismo consciente, por otro lado. Ese es un ejemplo entonces de un acuerdo para determinar las condiciones de comercialización. En ese caso el tribunal sí dio por acreditado que existía poder de mercado, o sea, si que hubieran actuado en conjunto, las 5 ISAPRES acusadas habrían tenido poder de mercado, pero determinaron que la Fiscalía no había sido capaz de acreditar que habían efectivamente actuado de manera concertada. Y un último ejemplo de prácticas o acuerdos que, confiriendo poder de mercado, pueden ser sancionadas como colusión y en las que pueden intervenir las asociaciones gremiales, están los acuerdos para excluir competidores. En junio de 2009, la Fiscalía Nacional Económica acusó a una asociación gremial de empresarios de transporte interurbano de la región del Maule, porque ingresó una nueva empresa al mercado con 3 salidas diarias en distintas localidades, en distintos recorridos, digamos, y en los horarios en que este nuevo entrante, este nuevo actor del mercado determinó que iban a hacer sus salidas, los miembros de la GEN no tenían salida. Entonces, iba a entrar a competir este mercado en un horario en que ninguna de las empresas incumbentes, o sea, existentes en ese momento en el mercado, ofrecía el servicio. Cuando este nuevo entrante empezó a operar en estos 3 horarios, la GE determinó que miembros de la asociación gremial salieran en el mismo horario en que estaban saliendo los buses de este entrante. Determinaron que solo en los horarios en que salía este nuevo entrante, los miembros de la asociación gremial bajarían sus precios a menos de la mitad de lo que en ese momento estaban cobrando. Esos precios, además, determinó el tribunal, eran menores a los costos que costaba prestar el servicio. Y para socializar las pérdidas que suponía, ¿no es cierto?, generar este nuevo servicio a un precio que era menor a los costos de proveerlo, la GE estableció un sistema de turnos donde distintos miembros de la GE, o sea, empresas competidoras entre sí, se turnarían para prestar el servicio que competía con este nuevo entrante, de forma tal que a cada uno de los miembros no le tocara competir con el entrante sino cada 48 días. Esto naturalmente hacía que pudieran, con sus otros recorridos donde no enfrentaban al entrante, subsidiar una vez cada 48 días, prestar el servicio bajo el costo. Todo esto naturalmente con la intención de excluir al nuevo entrante del mercado. Y por último, como si lo anterior no fuera suficiente, hubieron distintas formas de hostigamiento a este entrante. Le impedían adelantar en la calle, le hacían encerronas, lo hostigaban y lo insultaban en los terminales donde prestaba el servicio, etc. En este caso, como en casi todos los anteriores que les mostré, el tribunal decidió también sancionar a la asociación gremial, en este caso no por acordar precios u otras condiciones de comercialización y limitar la producción, sino por establecer un acuerdo para excluir, ¿no es cierto?, un competidor. Hay otros casos de esta misma naturaleza que la Fiscalía ha perseguido, que no involucran asociaciones gremiales, por eso no lo puse en el ejemplo, pero lo menciono de todas formas. La Fiscalía persiguió un acuerdo en el que participaron Pullman y Turbus y otras empresas que lo que hicieron ante la entrada de una nueva compañía de buses fue acaparar todos las oficinas que existen en los terminales, que es un requisito para prestar el servicio de transporte interurbano, de forma tal que el entrante no tuviera forma de vender sus boletos ni operar sus buses en esos terminales, y pagaron precios absolutamente sobrenormales por todas las oficinas que estaban disponibles, nunca las usaron, ¿no es cierto?
todo con el objeto de impedir la entrada o de excluir a este nuevo competidor. Ese fue un caso en que también el Tribunal Primero y la Corte Suprema después sancionaron a las empresas involucradas en el cartel. Eso es entonces, en términos gruesos, que entendemos por carteles, ¿no? En los que puede intervenir una asociación gremial y que pueden poner en riesgo, ¿no es cierto?, la libre competencia o directamente infringirla, fijar precios, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, afectar el resultado del proceso de licitación. Sin embargo, no todos los acuerdos o todas las formas de colaboración entre competidores tienen la misma naturaleza. Lo que estamos hablando acá son lo que se conocen normalmente como carteles duros o hardcore cartels. ¿Cuál es el efecto de que una conducta sea considerada un acuerdo duro, digamos, o un cartel duro? Es que reduce un número importante de las defensas que quedan disponibles para los acusados. Así, quienes son acusados por un cartel duro, y en la medida en que pueda probarse que existe un cartel duro, se han rechazado como argumentos de la defensa que los precios acordados por los competidores son razonables, o que son bajos comparados con mercados comparables, o que son voluntarios, o que se justifican para hacer frente al poder negociador de los clientes. Aunque es un tema que se tratará con detalle en el módulo de mañana, en la mañana, en los casos de las asociaciones de médicos que se han resuelto, tanto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como la Corte Suprema han rechazado en forma explícita el argumento de las defensas de que la fijación de aranceles por parte de las asociaciones gremiales de médicos pueden justificarse como un mecanismo para hacer frente al poder negociador de las ISAPRES. Esto, naturalmente, no quiere decir que el poder negociador de las ISAPRES, o su decisión de celebrar convenios con algunos médicos y no con otros, o la integración vertical de las ISAPRES con clínicas, no puedan ser problemáticos. Quiere decir que no constituyen una justificación para que los médicos fijen aranceles a través de sus asociaciones gremiales. Si el poder negociador de las ISAPRES respondiera a un acuerdo entre ellas, o sea, si el poder negociador de las ISAPRES frente a los médicos respondiera a un acuerdo entre las ISAPRES, la FNE tendría naturalmente competencia para investigar y perseguir un eventual acuerdo, como de hecho lo ha hecho en el pasado y acabo de mostrarles. Si la Fiscalía encontrara antecedentes de que el poder negociador de las ISAPRES responde a que éstas actúan concertadamente, la Fiscalía Nacional Económica, créanme, no va a temblarle la mano para perseguir a las ISAPRES. No solo lo hemos hecho antes, sino que hemos perseguido a empresas de 4 de los 5 grupos económicos más grandes de Chile, y no vamos a dudar en perseguirlos si es que esa evidencia surgiera. Pero hasta aquí, salvo en el caso que les mostré recién, la Fiscalía no ha llegado nunca a la convicción de que el poder negociador de las ISAPRES se deba a un acuerdo o forma de concertación entre ellas. Que el poder negociador de las ISAPRES no justifique acuerdos de precios entre los médicos, o que no haya existido hasta aquí antecedentes de colusión entre las ISAPRES, tampoco quiere decir que no puedan haber asuntos eventualmente problemáticos que revisar en la estructura del sector de la salud. La Fiscalía tiene un largo historial analizando cuestiones como la integración vertical de las ISAPRES, como se mencionó hoy en la mañana. Hace 10 años, no cuando el tema de la integración se puso de moda, hace 10 años la Fiscalía encargó un informe a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sobre este tema, precisamente para visibilizar los riesgos que podían producirse a propósito de la integración vertical entre las ISAPRES y las clínicas. Pero esas son materias de orden legislativo o en algunos casos de orden administrativo, que le competen a otras autoridades, no a la Fiscalía Nacional Económica. Si al cuerpo médico le parece que existen aspectos regulatorios que deben ser cambiados para alterar la estructura de la industria, esto debe ser enfrentado ejerciendo su derecho de petición ante las instancias políticas y administrativas que correspondan. Como señaló Magdalena esta mañana, la Fiscalía Nacional Económica analizó una denuncia en 2013 respecto de la integración vertical y concluyó que lo que le compete a la Fiscalía Nacional Económica investigar y perseguir son conductas concretas, no estructuras de industrias, por injustas que éstas puedan ser. No todos los males pueden solucionarse por la vía de la persecución de la libre competencia. El único mensaje que me importa en este punto traspasarle con claridad es que los tribunales de justicia han sido claros en que cualquiera sea la justicia o injusticia del poder negociador de la ISAPRES, ello no es una justificación para que las asociaciones de médicos establezcan aranceles. Y es un mensaje muy importante porque las sanciones, como vieron, son muy duras
Y nuestra obligación como ente público es perseguir la responsabilidad en los casos en que existan antecedentes de concertación de precios o cualquiera de las otras variables que les mencioné recién. Bien, pero no todo, como les decía, las formas de colaboración entre competidores constituyen efectivamente un cartel que quepa dentro de las hipótesis del artículo 3º letra A que les comenté antes. Una de las defensas levantadas, esto lo harán probablemente mañana, por los médicos de Punta Arenas, en el caso Ampatagonia, fue que constituyeron la sociedad que agrupaba a los distintos médicos, siguiendo el modelo de la Asociación Médica de la Clínica Alemana. Un modelo exitoso, que no consistía solamente en la fijación de aranceles, sino también en prestar servicios a sus asociados, que resultaban lícitos y eficientes. En este caso, por ejemplo, las funciones de la sociedad en Patagonia eran, además de fijar aranceles, que fue lo que el tribunal sancionó, ¿no es cierto?, establecer ciertos servicios para sus socios, por ejemplo, para hacer la cobranza frente a las ISAPRES. El tribunal, ante este punto, señaló que estos fines, ¿no es cierto?, el de la cobranza, eran en principio lícitos, pero que la licitud de estos fines no facultaba a los médicos de Punta Arenas para fijar aranceles en un porcentaje mayoritario de los especialistas de la ciudad. Entonces esto constituye un ejemplo reconocido por nuestra jurisprudencia de formas de colaboración entre competidores que no constituyen propiamente un cartel. Que hay una distinción entre las actividades propiamente gremiales y los carteles no es un invento, creo yo, solamente de los expertos de libre competencia. En lo que ven en la lámina que está en sus pantallas, es una acta de la Asociación de Productores de Pollo respecto de lo declarado en esa reunión, ¿no es cierto?, por un ejecutivo de Don Pollo. Y dice, sobre la continuidad de la APA como ente regulador de la producción o precios del pollo, no duda que el término está cercano. El 1 de enero de 2006 podrán entrar libremente 8.000 toneladas de frutos americanos y probablemente en ese minuto ocurrirá un sálvese quien pueda, un nuevo entrante, ¿no?, lo que hablábamos antes. Así también cree que antes de fin de año entrarán pollos brasileros, por lo cual su labor futura, o sea, la labor futura de la APA, será solamente en el ámbito gremial. Esto lo traigo a colación solamente para mostrar que la distinción entre el ámbito propiamente gremial y el ámbito comercial no es solamente un invento de los expertos o de las autoridades de libre competencia, es algo, yo creo, relativamente intuitivo y que el propio cartel de los pollos, mucho antes de que existieran casos famosos de colusión, el año 2004, esto, reconocen, ¿no es cierto?, la distinción entre el ámbito gremial legítimo y el ámbito de infracción a la libre competencia. Bien, entonces cuando uno no está en el área de los carteles, ¿no?, cuando salimos de la definición de todos los aspectos que vimos están contenidos en la letra A, la fijación de precios, la asignación de zonas o cuotas, hay un ámbito donde la colaboración puede ser legítima o puede ser ilegítima. Si los competidores acuerdan algún mecanismo de colaboración que no sea un cartel, la Fiscalía y el Tribunal y la Corte Suprema lo que hacen normalmente es analizar las circunstancias que originan y dan contexto a este acuerdo y los efectos que se espera puedan producir en el mercado, ¿ya? En este caso el análisis es muchísimo más exhaustivo, requiere un análisis completo del mercado y de las justificaciones que existen para esta colaboración. Déjenme ponerle un ejemplo que es de los más famosos que existen en el contexto de la libre competencia a nivel internacional, que es el caso BMI en Estados Unidos. Existía un conjunto de titulares de derechos de autor, ¿no es cierto?, en su mayoría músicos o compositores, que tenían que negociar con las estaciones de televisión, con las estaciones de radio, o con quien quiera que fuera a reproducir su música, determinados precios, ¿no es cierto? Y como no existía una organización que los reuniera, eso hacía, ¿no es cierto?, que fuera tremendamente ineficiente. Lo que hicieron fue juntarse todos estos competidores entre sí, ¿no es cierto?, compositores, ejecutores, músicos en general, y establecieron precios, ¿no es cierto?, por licencias que abarcaban una gran cantidad de canciones, voy a ponerlo así, en este caso.
En ese caso, la Corte norteamericana, la Corte Suprema norteamericana, y algo similar ha ocurrido en casos similares un poco más complejos en nuestro país, entendieron que se trataba de un conjunto de competidores entre sí, que lo que estaban haciendo efectivamente era establecer un precio, pero que tenían una justificación que era legítima, ¿cierto? Lo que permitía esto era crear un producto nuevo en el mercado que había sido imposible si es que estos titulares de derechos de autor no hubieran puesto estas licencias conjuntas a disposición de los usuarios. Y por tanto dijo, ok, esto no es un cartel, y lo que hizo fue analizar cuáles eran los riesgos para la libre competencia por un lado y cuáles eran las eficiencias esperadas de esto por otro, y terminó concluyendo que se trataba de un acuerdo lícito. Entonces, cuando salimos del ámbito de los carteles propiamente tales, existe este espacio donde lo que se hace es sopesar los riesgos para la libre competencia, los riesgos para la cantidad, para el precio, pero por otro lado también qué eficiencias pueden esperarse de estos espacios de colaboración entre competidores. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica cuando se trata de acuerdos de colaboración que no sean carteles? Considerar el propósito de la colaboración, para qué se quiere colaborar, y cuáles son sus potenciales efectos, ¿no? Se recomienda también dejar documentada antes de implementar cualquier colaboración cuáles son las mejoras que se buscan, cosa de que después no sean explicaciones ad hoc una vez que la conducta es descubierta e investigada por la autoridad. Y por último, limitar las actividades conjuntas, o sea, esta colaboración entre competidores estrictamente a lo necesario para obtener estos beneficios buscados, ¿no? Estas eficiencias. Esas son las recomendaciones que hace la Fiscalía Nacional Económica. Para los acuerdos de colaboración entre competidores en general. Lo que quiero mostrarles ahora es cómo ha tomado la experiencia norteamericana la colaboración entre competidores en el contexto propiamente médico. En el año 1982, la Corte Suprema norteamericana estableció, en un caso que se llama Maricopa, que el acuerdo entre médicos, miembros de dos fundaciones, estableciendo precios máximos a cobrar a pacientes con planes médicos que hubieran sido previamente aprobados por las fundaciones, era ilegal per se. Esto quiere decir que eran efectivamente carteles. ¿Qué era lo que ocurría en este caso? Eran dos asociaciones, dos fundaciones, sin fines de lucro, que reunían a un conjunto de médicos, y los médicos lo que decidieron fue establecer un precio máximo a cobrar a los afiliados, ¿no es cierto?, que tuvieran planes previamente aprobados por las fundaciones. ¿Qué les permitía esto? ¿No es cierto? Era ofrecer una ventaja, ¿no es cierto?, competitiva a quienes tuvieran planes que los propios competidores hubieran aprobado con anterioridad. La Corte Suprema norteamericana dijo, esto es ilegal. Y distinguió, ¿no es cierto?, el caso de Maricopa como cartel de otros joint ventures, le llaman ellos, asociaciones o colaboraciones entre médicos, que se juntan para ofrecer un nuevo producto o servicio en el mercado, y de aquellos que juntan su capital y sus riesgos financieros, creando una nueva entidad económica. Aquí vuelvo al punto inicial. No se trata, ¿no es cierto?, de que los médicos no puedan colaborar entre sí, pero es necesario en esos casos que se trate de agentes económicos que integran, ¿no es cierto?, su actividad económica y dejan de competir entre sí. Que es una distinción importante con lo que ocurría en Maricopa, ¿no es cierto? Eran médicos que en realidad seguían siendo agentes económicos independientes, que en principio seguían compitiendo entre sí, que no integraban ni clínica ni financieramente sus operaciones, pero que al mismo tiempo estaban en conjunto estableciendo condiciones comerciales para sus clientes. Esa distinción entre integración y no integración ha sido clave en el desarrollo de la jurisprudencia norteamericana, y creo que algo de eso van a conversar también mañana a propósito del acuerdo conciliatorio de la Fiscalía Nacional Económica con los cirujanos, ¿no? A partir de ese caso y de los que le siguieron entre los años 80 y comienzos de los 2000, las agencias de Estados Unidos persiguieron y resolvieron decenas de casos médicos no integrados que negociaban tarifas o aranceles con las compañías aseguradoras. Casos similares fueron perseguidos contra clínicas que establecían precios o tarifas a cobrar a las aseguradoras sin integrar su operación, de dentistas, de farmacias, etc. Todos casos en que competidores entre sí, agentes económicos independientes en el mercado, se reunían sin integrar sus operaciones para establecer una tarifa, un precio a cobrar a los seguros.
A partir de la experiencia recogida en estos casos, en 1996, la FTC y el DOJ, que son las dos agencias de competencia de los Estados Unidos, publicaron una guía que creo que puede ser de gran utilidad también para quienes están hoy con nosotros, dando recomendaciones y puertos seguros en el mercado de la salud. Tiene un capítulo completo destinado a prestadores médicos y se concentra básicamente en dos cosas. Uno es que lo conversamos en el nivel de integración que existe entre los médicos que establecen en conjunto un precio y si estas organizaciones son exclusivas o no. Esto quiere decir, si es que yo soy parte de una asociación de médicos que es exclusiva, eso quiere decir que yo no puedo prestar servicios fuera de esa asociación de médicos. Si es que se trata de una no exclusiva, quiere decir que yo como miembro de esa asociación puedo efectivamente prestar mis servicios por fuera de la asociación. Además, lo que hace esta guía, ¿no es cierto?, es proveer lo que llama puertos seguros para los médicos. Decir, mire, si usted está en alguna de estas situaciones, no se preocupe, usted está en un terreno seguro. ¿Dónde están esos terrenos seguros? Dice esta guía de las agencias norteamericanas. Dice, las redes de doctores que sean exclusivas, o sea, que le impiden a sus miembros prestar servicios fuera de la red, y que comparten importantes riesgos financieros y constituyen menos de un 20% de los especialistas en el mercado geográfico relevante, están dentro de lo que ellos dicen es un puerto seguro, y nosotros le damos el check de que eso no va a generar problemas o riesgos para la libre competencia. Por otra parte, si es que su red de doctores es no exclusiva, o sea, si usted puede prestar servicios por fuera de esta red de doctores, y en la red de doctores de la que estamos analizando comparten importantes riesgos financieros y constituyen menos de un 30% de los especialistas en el mercado geográfico, usted también está dentro de una zona segura. Quiero explicar un poquito la racionalidad que hay detrás del tema de la integración. No es solo que quienes se reúnen o se integran dejen de competir entre sí, sino que además cuando se integran clínica y financieramente, cuando comparten los riesgos, cuando aportan juntos capital, cuando atienden en conjunto a los pacientes, eso genera una eficiencia en el mercado. Y eso explica, ¿no es cierto?, que sus acuerdos para establecer precios sean tolerados por el sistema de libre competencia. En cambio, si es que establecen precios en conjunto quienes no se integran, entonces están ofreciendo un precio común sin ofrecer a cambio ninguna eficiencia, porque no están integrando sus operaciones. Esa es una clave muy importante para analizar las preguntas que yo sé ustedes tienen respecto de lo que es legal o es ilegal, muchas de las cuales surgieron esta mañana. Ahora, si usted está fuera de esta zona de seguridad, tampoco dicen las agencias norteamericanas que usted esté cometiendo un acto necesariamente ilegal. Pasamos al terreno donde lo que tenemos que analizar son cuáles son las eficiencias acompañadas de este acuerdo de colaboración y cuáles son los eventuales riesgos. Entonces tenemos estos tres mundos. Este puerto seguro, cuando usted está dentro de estas safety zones que llaman ellos, puede estar fuera de estas safety zones y estar todavía dentro de lo que la legalidad permite. Ahí tenemos que sopesar riesgos y beneficios. O por último, usted puede estar en el contexto de un cartel, que fue lo que pensamos en un comienzo. Similares orientaciones existen de nuevo en todas partes del mundo. La decisión de investigar y perseguir este tipo de acuerdos no es una originalidad chilena. Existen casos y orientaciones similares en Brasil, en Irlanda, en Australia y un largo etcétera. Esos son todos documentos que están disponibles y que podemos hacerles llegar si les interesara acceder a ellos. Otros riesgos que no son ya de acuerdos de colaboración entre competidores ni carteles, intercambios de información entre competidores. El intercambio de información entre competidores puede cumplir un rol relevante y eficiente. No todo intercambio de información entre competidores constituye, ¿no es cierto?, lo que conversamos al comienzo, que eran estas prácticas concertadas. ¿Por qué puede ser eficiente el intercambio de información entre competidores? Piensen ustedes en un caso clásico, que es el de los bancos o quien quiera que preste crédito, ¿no? Que las empresas que prestan créditos sepan y puedan acceder a la información del historial de pago de una persona, sea con ellos o con sus competidores, y pueda acceder a la información de cuál es la deuda acumulada que tiene, es información que es
sumamente importante que cada uno de los competidores tenga. Es eficiente que esa información fluya en el mercado. Hay que tomar muchas precauciones para que no genere riesgos, ¿no es cierto? Pero en principio existen razones lícitas y legítimas de por qué podría existir un intercambio de información entre competidores en un contexto como ese. Pero como les decía, los intercambios de información pueden reducir la incerteza acerca de las respuestas competitivas de los rivales, en especial en mercados con pocos agentes concentrados y en que no es expedito el ingreso de nuevos actores. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica en torno a los intercambios de información entre competidores? Primero, levantar solo información histórica y reducir, ojalá, la frecuencia de los indicadores, no información específica. Por ejemplo, en el caso que les ponía recién respecto del nivel de deuda que pueda tener una determinada persona que va a solicitar un crédito, no es necesario para que puedan hacer su análisis de riesgo que el banco sepa con qué competidor en particular tiene cada una de las deudas que tiene. Le basta saber cuál es su deuda general y cuál es su historial de pago. No es necesario entregar esa información para cumplir con el fin legítimo. Mientras más agregada pueda ser la información para cumplir con ese fin legítimo, menos riesgos hay para la libre competencia. Debe siempre aclararse, a menos que esté establecido por ley, que la solicitud de información es siempre voluntaria y, muy importante, debe siempre externalizarse su recolección y procesamiento. ¿Por qué? Porque, naturalmente, si es que quien la recolecta, la produce, la procesa y la disemina entre los competidores es un competidor, ese competidor está accediendo a información del mercado que puede reducir su independencia en la toma de decisiones en el mercado. Otro riesgo, recomendaciones a los asociados. Las AG pueden dar recomendaciones a sus asociados sobre distintos ámbitos de la actividad comercial que pueden ser útiles y necesarios. Algo hablaron de eso esta mañana y entiendo lo van a ver en detalle más tarde. El Colegio de Cirujanos Dentistas presentó una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre la licitud de establecer aranceles de referencia, y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia distingue las siguientes condiciones para que la determinación de un arancel de referencia genere menos riesgos desde el punto de vista de libre competencia. Estas recomendaciones se parecen un poco también a las que veíamos a propósito de los intercambios de información. Lo primero es que no deben establecerse precios de referencia respecto de transacciones en que existe un número reducido de oferentes en el mercado, ¿no? Si son muy pocos y usted establece un arancel de referencia, es muy difícil, ¿no es cierto?, que existan miembros en el mercado dispuestos a alejarse de ese arancel de referencia. No deben establecerse precios de referencia basados en estimaciones de ingresos esperados, sino deben basarse en costos. Y en los demás casos, los precios de referencia deben primero ser establecidos en base a variables históricas, precios, costos, entre otras, nunca precios presentes, ni mucho menos precios futuros. Deben ser determinados por un tercero independiente, de nuevo parecido a lo que mencionábamos recién respecto a los intercambios de información. La información debe entregarse de manera agregada, es decir, que no sea posible identificar a los respectivos prestadores. Debe ser de adscripción voluntaria, sin que puedan imponerse sanciones a aquellos asociados que no están dispuestos a compartir la información con la asociación, y deben estar disponibles para el público en general. Esto también es muy importante. ¿Qué otros riesgos detecta la Fiscalía Nacional Económica que pueden haber en el contexto de las asociaciones gremiales? La participación en reuniones, ¿no? Como veíamos a propósito de la cita de Adam Smith, no se trata de que los competidores entre sí no puedan juntarse, sería injusto y contrario a la libertad que se les impidiera eso. Sin embargo, cuando se juntan existe un riesgo de que se produzcan infracciones a la libre competencia. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la Fiscalía Nacional Económica respecto de la participación en reuniones de los miembros de una asociación gremial? Primero, adaptar una política de registro y conservación de documentos. Es muy importante, si es que después existe alguna sospecha respecto de lo que se conversó en una determinada reunión, que existan registros de coetáneos o previos a esa reunión y no una explicación ad hoc, ¿no es cierto?, una vez que se inicia una investigación. Grabar con el mismo objetivo, grabar o levantar las actas lo más completas posible respecto de los temas tratados. Y la revisión de asesoría legal especializada, de qué temas pueden tocarse y qué temas no pueden tocarse en el contexto de una reunión entre competidores. Otro riesgo que fue tratado esta mañana y que es mucho más cercano a los carteles duros que a riesgos como los que venimos conversando, es el boicot. El boicot son las acciones coordinadas que llevan a cabo un conjunto de agentes económicos para
perjudicar a otro competidor actual o potencial. En 2013, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió parcialmente un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en contra de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, también conocida como ACHAP, el presidente de la asociación, 7 de sus directores y 11 agencias de publicidad asociadas, por estimar que habrían incurrido en una infracción a las normas de defensa de la libre competencia al boicotear 2 licitaciones convocadas en 2008, una por Metro y otra por Transbank, para la contratación de una agencia de publicidad. La sentencia estableció que mediante una decisión del directorio de la CHAP, comunicada y ejecutada por su presidente ejecutivo, la CHAP habría sugerido a Metro y a Transbank acotar el número de agencias convocadas a las licitaciones, o sea, quienes podían efectivamente participar o competir por ese contrato, recomendándoles que solo seleccionaran a 3 agencias para disputar sus cuentas sobre la base de presentación de credenciales previas. No obstante, tanto Metro como Transbank se negaron a esta sugerencia del presidente de la CHAP, y frente a esta negativa de las empresas, la CHAP llamó a las agencias a no participar en las licitaciones de Metro, y en ambos casos sin el consentimiento de los avisadores, o sea, sin el consentimiento de Metro y de Transbank. Las requeridas, o sea, la asociación gremial y sus miembros, acordaron internamente reducir a 5 el número de participantes y a sortear cuáles 5 de sus miembros podían participar efectivamente en estas licitaciones. En este caso fueron, como les decía, sancionados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en virtud de este boicot, y fue tratado efectivamente en este caso como un cartel. Esta se trata de una conducta que puede efectivamente infringir la libre competencia y puede ser sancionada y debe evitarse en el contexto de las asociaciones gremiales. Otro ejemplo de riesgos que pueden producirse en el contexto de las asociaciones gremiales son las condiciones de afiliación, ¿no? ¿Qué le exigimos a quienes quieran ser parte de nuestra asociación para pasar a ser miembros? Pueden tener razones legítimas, y la Fiscalía reconoce esto, las asociaciones para establecer requisitos de ingresos a sus asociados, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tengan una conducta ética intachable, o que tengan determinados conocimientos, o que tengan efectivamente una especialidad determinada. Sin embargo, estos requisitos pueden constituir barreras a la entrada a un determinado mercado, y deben tomarse precauciones. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica? Que los criterios que se establezcan para aceptar o no a un afiliado sean criterios razonables, sean transparentes, conocidos de antemano, que no sean arbitrarios o discriminatorios, y que sean sostenibles en el tiempo. Que no sean infundadamente restrictivos, ¿no es cierto? Y que no pueda expulsarse a los miembros conforme a criterios arbitrarios. Otro riesgo es la prestación de servicios a miembros no afiliados. Muchas veces las asociaciones gremiales prestan servicios, esto en principio puede tener una justificación perfectamente legítima, pero puede también producir efectos para la libre competencia cuando esos servicios prestados por la asociación gremial son indispensables para participar en el mercado, o cuando dicho servicio es ofrecido, ¿no es cierto?, a tarifas excesivas. Pensemos en el caso de Falmet, por ejemplo. Falmet es un servicio que presta el Colegio Médico a sus asociados, y por tratarse de un servicio que no es esencial para competir en el mercado. O sea, si alguien no es miembro del Colegio Médico, puede acceder a asesoría jurídica sin necesidad de recurrir a Falmet, ¿cierto? Entonces, en este caso, se trataría de un servicio que no es esencial para competir en el mercado, y por lo tanto probablemente no va a generar nunca un problema desde el punto de vista de la libre competencia. Otro riesgo es la autorregulación y los códigos de conducta. Naturalmente, las asociaciones gremiales deben regular de alguna forma, ¿no es cierto?, la participación de sus miembros, y pueden muchas veces buscar proteger a los consumidores y mantener el prestigio del gremio, ¿no es cierto? Existen muchos casos, voy a poner un ejemplo cualquiera, supongan el corretaje de propiedades, ¿no?, donde existen algunos algunos corredores de propiedades inescrupulosos que pueden eventualmente robarse los cheques en garantía, ¿no? Si es que estableciera la Asociación de Corredores, ¿no es cierto?, un código de conducta y un sello de aquellos que cumplen con determinados estándares, eso es beneficioso para el consumidor. El consumidor sabe a quién acudir para, ¿no es cierto?, saber que está tratando con una persona que es confiable. Ahora, si ese código de conducta se utilizara, ¿no es cierto?, para decidir, ok, yo voy a ver a quienes le otorgo ese reconocimiento y a quienes no, y los otorgo no de una forma arbitraria, buscando quienes
pueden competir y quiénes no, ahí podría generarse eventualmente un perjuicio para la libre competencia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que sean transparentes y objetivos, que no se impongan condiciones comerciales, ¿no es cierto? Que la fiscalización sea imparcial, etc. En junio de este año, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que de nuevo no está organizada como una asociación gremial, pero para efectos de libre competencia puede ser entendida como tal, al pago de una multa de 2,3 millones de dólares por haber exigido a los equipos de segunda división del fútbol profesional chileno como un requisito para ascender a primera B, o sea, quienes habían ganado el campeonato de segunda para acceder al campeonato de primera B, pagar una cuota de incorporación de 50.000 UF, ¿no? 1,5 millones de dólares aproximadamente, la que luego la bajó a la mitad. Y les exigía, ¿no es cierto?, el pago de esta cuota de incorporación. Esta decisión de imponer la cuota de incorporación fue tomada por el Consejo de Presidentes de la NFP, que está integrado por los clubes de primera A y primera B, o sea, quienes son los incumbentes, ¿no? Y se la imponían a quienes no eran parte del Consejo de Presidentes, quienes estaban en la segunda división. Esta regla, además, aplicaba solamente a quienes ascendieran a la primera B, ¿no es cierto?, que no hubieran estado presentes en el Consejo de Presidentes donde se tomó esta decisión. O sea, si alguno de los miembros que tomó esta decisión descendía y luego volvía a ascender, no tenía que pagar esta cuota. La Fiscalía Nacional Económica acusó a la NFP porque estimó que esto constituía una barrera artificial a la entrada en el mercado del fútbol, excluía a un entrante y disminuía considerablemente su capacidad competitiva. Quien entrando desde el fútbol amateur al fútbol profesional tiene que pagar una cuota de 1,5 millones de dólares, no va a tener plata para contratar buenos jugadores. Y eso, a su vez, redunda, ¿no es cierto?, en un peor producto para el consumidor. Hay menos competencia en el mercado del fútbol y los equipos son peores. Esa fue la acusación de la Fiscalía Nacional Económica y fue finalmente condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y está pendiente ahora el fallo frente a la Corte Suprema, pero es un ejemplo de cómo la autorregulación, ¿no es cierto?, de un conjunto de competidores puede ser utilizado con fines eventualmente exclusorios. Esa fue la acusación de la Fiscalía y el Tribunal estuvo de acuerdo. En su autorregulación excluir o mermar la capacidad competitiva de un entrante. ¿Qué más pueden hacer las asociaciones gremiales? Pueden fijar estándares técnicos. Existen muchas razones por las cuales fijar estándares técnicos puede ser importante, ¿no es cierto? Como por ejemplo establecer cuáles son los estándares de seguridad que debe cumplir un producto para poder ser comercializado en el mercado. Sin embargo, estos estándares pueden eventualmente constituir una restricción artificial a la competencia. Hay un caso famoso en Estados Unidos, no estoy seguro si era de tubos o de cables, en que la asociación gremial de quienes producían los tubos de un determinado material hizo que se pasara una regulación de estándar técnico que lo que hacía era dejar fuera del mercado a entrantes que estaban produciendo el mismo producto, ¿no es cierto?, con un material igual de seguro, pero más barato, y sin embargo lograron, ¿no es cierto?, que se establecieran estándares técnicos que lo que hacían era excluir a estos competidores del mercado. Estos son entonces los riesgos que la Fiscalía ha detectado que pueden ocurrir en el contexto de las asociaciones gremiales y algunas formas como los mismos pueden ser prevenidas, que están disponibles en nuestra página web. Entiendo fueron circulados a quienes asisten a este seminario el día de hoy. Y la recomendación, como también se dijo hoy en la mañana, es ante la duda, consulte.